¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22 en este miércoles internacional. Vamos a estar en Chile, en Alemania, en España, en Estados Unidos, en Irán. ¿Dónde más? Bueno, pues tenemos muchas cosas que presentarles de diversas partes del globo terráqueo. Vamos a tener cine, literatura, lenguas indígenas. Qué gusto estar con Rafael García Villegas y con Huemán Sin Rodríguez. Huemán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches. ¿Cómo están, amigos de Noticias 22? Sí, nuestro miércoles internacional, como es costumbre, y muchas cositas que vamos teniendo allí, especialmente en estos días. También ponemos atención en esa agenda digital que nos ayuda a tratar de pasarla lo menos difícil en todos estos meses de encierro. Rafael, ¿cómo estás? Bien, mi querido Güema, y en efecto, como lo refieres, qué mejor que la pantalla de Canal 22 para hacer este fin. Hola Laura Regis, también la traducción de lenguas de señas mexicana. ¿Y por qué hago referencia a Canal 22? No es elogio en boca propia, es que Shorts México 2020 se va a transmitir en esta pantalla del 2 al 9 de septiembre. Canal 22 será sede del Festival Internacional de Cortometraje Shorts México. Del 2 al 18 de septiembre se llevará a cabo la edición número 15 de este encuentro, que tendrá como estado invitado a Oaxaca y se realizará en un formato híbrido con proyecciones en plataformas virtuales y físicas como la Cineteca Nacional y el Autocinema Villa Olímpica. Pues en esta edición vamos a tener más de 1,000 cortometrajes, recibimos 4,000 de todo el mundo, vamos a exhibir más de 1,000. ¿Y por qué vamos a exhibir más de 1,000 si el año pasado exhibimos más de 480? Porque pues ahora, gracias a las redes sociales, a las plataformas y a los aliados que nos están dando sus espacios virtuales, vamos a poderles dar programación a cada una de las sedes diferentes con cortometrajes. Tenemos secciones como cortitos, que son cortos infantiles, eco shorts de medio ambiente, cool shorts de diversidad sexual, raíces, pueblos indígenas y originarios, fémina, de mujeres, la parte experimental, nuestra muestra mexicana, nuestra muestra internacional. A través de 30 sedes virtuales se podrán observar 349 cortos mexicanos, 83 iberoamericanos y 134 internacionales, además de las competencias de ficción, animación, documental y nuevas propuestas. Canal 22 será la principal sede en televisión. Todos los días del 2 al 9 de septiembre transmitirá un cortometraje a las 10:30 de la noche y el jueves 3 proyectará el homenaje en corto a Roberto Fiesco. Es una de las partes importantes que estamos viendo de esta nueva realidad que tenemos. ¿Por qué? Porque creo que habíamos dejado de un lado, nos despertó este intermedio mundial, y habíamos dejado de lado a las redes sociales, al internet y a los canales de televisión que son tan importantes y que la gente lo va a poder ver. Si no tiene internet, pues es más fácil prender la televisión, canal abierto, y ver el canal 22 y poder disfrutar de estos cortometrajes. Así que estamos muy, muy, muy contentos. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, y continuamos con más de cine. Ayer por la noche les decíamos que comenzaron las actividades del Festival de Cine de Horror de la Ciudad de México, Macabro, y entre las diversas propuestas que nos ofrece hay un trabajo de Alejandro Alegre que está bien interesante. Escuche usted el título: El diablo me dijo qué hacer. Julián, ¿de dónde lo sacaste? El diablo me dijo qué hacer, del director Alejandro G. Alegre, es una de las propuestas mexicanas que ofrece en línea el Festival Macabro en su 19ª edición. Este es un proyecto de cine independiente de bajo presupuesto que se presentó con éxito en el mercado del Festival de Cannes, en Mórbido Film Fest y en Blood Window. Está aquí a 2 semáforos, te puede dar el medicamento más barato, pero sería mejor que le compraras un seguro, ¿no? Se trata de un chico que no sabemos bien a bien si tiene como una enfermedad mental o qué es lo que le sucede. Y en las primeras escenas que vemos es que pues como que escapa de un lugar médico en el que está siendo atendido, y pues poco a poco, como oyendo algunas voces, se va guiando a un lugar. Quedó aquí. Su objetivo es un doctor que se dedica a hacer fraudes médicos. Lo secuestra y lo obliga, a base de torturas, a confesar sus crímenes. A ver que está poniendo atención. Y algo de lo que me gusta en esta película, en esta historia, es que como que no hay buenos ni malos definitivos, sino simplemente son como condiciones encontradas en las cuales uno busca como que la justicia, por así decirlo, divina, y el otro pues no le interesa más que el bien material, ¿no?
El director evita la violencia gratuita, prefiere jugar con la mente del espectador utilizando recursos narrativos y de audio. El filme es sobrio pero efectivo. La historia se cuenta sin contratiempos ni distracciones y resalta el trabajo de los actores. Precisamente la gente que metemos películas a los festivales lo que queremos es que se vea. Y en el caso de esta película, a mí me interesa mucho que el trabajo de mis actores se vea porque hicieron un trabajo brutal los actores. La verdad es que estuvieron muy comprometidos y eso yo lamento mucho cuando no se llega a ver. El Diablo me dijo qué hacer estará disponible hasta el 30 de agosto a través de la plataforma de Filmin Latino. Basta con hacer un breve registro para verla sin ningún costo. Noticias 22, Julio López. Bueno, y seguramente ya estando ahí en Filmin Latino les van a encantar la gran cantidad de películas que tienen una oferta muy, muy, muy amplia, no solamente cine mexicano, sino hispanoamericano, francés. Está muy bien esta plataforma, visítenla. Y vamos ahora a las artes escénicas. Mañana el Teatro El Milagro va a reanudar actividades. Gabriel Pascal, quien es el miembro del consejo directivo de este espacio, platica acerca de la manera en que probablemente habrá que cambiar el enfoque que se dé a las obras debido a los hábitos de consumo que se han modificado del público. Veamos qué comentó. El Teatro El Milagro reabre sus puertas este jueves 27 de agosto con el montaje Sobreexpuesta, el acontecimiento ha muerto. Para Gabriel Pascal, el confinamiento pudo haber tenido un impacto en el público y su percepción del teatro. Soy Limpieza, mi nombre es Limpieza. Nos preocupa el público que está creando el streaming, que será seguramente un público muy distraído porque en casa podrá estar hablando, podrá estar yendo y viniendo, etcétera, ¿no? Entonces, no sabemos ese público que le interese algo que vio en streaming y llegue al teatro, cómo se va a comportar. El otro tema es justamente la calidad. La calidad, yo he aprendido a lo largo de mi trayectoria que cuando la gente quiere ver algo o quiere escuchar algo, diría yo, va a donde sea y paga lo que sea. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también aquí, pues la cuarentena, ya sabes, como todo el mundo. Y pues tratando de pasarlo, la verdad no me ha ido muy bien. Por otro lado, también avisora los intereses temáticos del teatro en un momento en el que el público ha cambiado. Pero bien, la verdad. Dentro de todo bien. El asunto es qué se le movió a la gente en esta pandemia, ¿no? En esta cuarentena. ¿Qué se le movió? ¿Cuál va a ser su necesidad? ¿Qué necesita escuchar? ¿Qué trae dentro, no? Porque no hemos atendido el asunto de la depresión, del aumento de la violencia intrafamiliar, ¿no? De la ansiedad por el encierro, por el confinamiento, ¿no? Salir a la calle y ver a la gente con cubrebocas tendremos un público con otra experiencia de vida. Y eso es el arte es experiencia de vida. Entonces, nos va a exigir una experiencia de vida más profunda, en todos sentidos, ¿no? En el sentido intelectual, en el sentido emocional, en el sentido estético, que haga que disfrute, que piense y que quiera seguir asistiendo al teatro. Ay, perdón, es que también tenemos aquí un problema de ratas y... El Teatro El Milagro retoma su programación con todas las medidas de seguridad sanitaria. Gabriel Pascal aborda la circunstancia que los actores enfrentan, a la vez que destaca la labor que el gremio se abocará a realizar en la cultura de prevención sanitaria. De ratas en su casa y con Iván. Yo creo que esto también nos implica un nuevo diálogo con las instituciones de cultura en todo el país para prever estas situaciones, para ver, yo creo que también sale a la luz los artistas en este país, ¿no? Sin seguridad social, sin recursos para sobrevivir 5 meses sin trabajo. Las artes vivas nos tenemos que dedicar a convencer también a la gente de la importancia de usar el cubreboca, de la importancia de cuidarnos unos a otros. Me parece que a eso vamos a ayudar también.
Sobreexpuesta, el acontecimiento ha muerto de la autoría y dirección de José Alberto Gallardo ofrecerá temporada del 27 al 30 de agosto, de jueves a domingo en los horarios habituales. Un segundo montaje, En la soledad de los campos de algodón, bajo la dirección de David Holguín, se presentará de jueves a domingo durante septiembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es momento de hacer una pausa. Tenemos más al volver. El presidente no quiere que le pregunten sobre las muertes, la inseguridad ni el desempleo. Les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa. Con el país en emergencia, prefiere hablar de la rifa de un avión. Un insulto al pueblo de México. Un insulto es que se hayan perdido millones de empleos y tengamos más de 50,000 muertes por coronavirus. Mientras no haces nada, te pones de todo, menos un cubrebocas. Tú eres el presidente, hazte responsable, PRD. Para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Canal 22, a través de la Dirección de Noticias, presenta Geografía de la Ausencia, Desaparición Forzada en México, una ruta audiovisual, serie de cápsulas que revisa el tema a través del trabajo de cineastas y fotógrafos. Del lunes 24 al viernes 28 de agosto en Noticias 22 y Noticias 22 Digital. 20 horas por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Por unanimidad de todos los partidos, el Senado aprobó leyes, reformas y el acuerdo ambiental para homologar el marco jurídico del TEMEC, que representa la mayor región económica del mundo. Se garantiza así la confianza y protección a la propiedad industrial y las patentes. Se incentiva la inversión, la innovación, el conocimiento y se impulsa a pequeñas y medianas empresas con justicia y equidad. Senado de la República. Cercanía y resultados. Esta noche la diáspora cultural nos lleva al hemisferio sur del continente americano. Efectivamente, cada semana es una sorpresa por el personaje, por la figura que vamos a descubrir y además por el sitio que vamos a visitar. Como dice Rafa, nos vamos al Cono Sur y vamos a encontrarnos con un arquitecto que hace teatro. ¿De qué se trata esto, Edgardo Bermejo? Hola Laura, buenas noches. En efecto, hemos estado ya visitando ciudades que no habíamos, a las que no habíamos ido en este tiempo. Ya estuvimos en Rusia, en la India, en Argentina y ahora nos toca el turno de Chile. Y hoy quiero presentar la historia de Fernando Campo, un joven mexicano de 33 años que nació en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, y en el 2008 se fue a Chile a concluir sus estudios de arquitectura y se quedó allá. Terminó sus estudios de arquitectura, pero también se encontró con sus nuevas vocaciones. Fernando, además de arquitecto, es un director de escena, un dramaturgo, poeta, muy vinculado también a las artes transmediales y sobre todo a vincular todas estas disciplinas con el mundo de la arquitectura. Fernando entonces fundó una compañía de teatro que se llama Mod Lab en Santiago. Él la explica, la define como un laboratorio de experimentación creativa. Y bueno, lo que él hace es dirigir esta compañía, escribir sus propias obras de teatro. Lo que hace es utilizar el espacio de la arquitectura como un espacio, como una extensión de lo teatral. De manera que para él la arquitectura es una ampliación del espacio para transmitir emociones y el teatro a su vez es un espacio que crea una dimensión arquitectónica para quien lo visita. Lo que vamos a ver, antes de seguir hablando de él, es una entrevista que le hicieron cuando se presentó una de sus obras en un festival de arquitectura y cine de Santiago de Chile, y la presentó nada menos que en el Centro Cultural Gabriela Mistral, que es uno de los más imponentes y nuevos de la escena cultural santiagueña. Vamos a ver la entrevista con Fernando y regresamos un poco a hablar más de él y de cómo concibe este vínculo entre la arquitectura y el resto de las artes. Trabajo como director creativo en proyectos que mezclan diferentes disciplinas como arte, arquitectura, diseño
y principalmente artes escénicas. Soy dramaturgo, de alguna manera, escribo ciertas obras de teatro y también me dedico a dirigir mis propios proyectos teatrales o escénicos. Errantes fue una pieza, realmente fue la primera pieza teatral que yo escribí, la escribí en el Centro de Investigación Teatral La Memoria con Juan Radrigán, y el título original era Velando una cuna errante. Era una obra que hablaba de un triángulo amoroso entre una pareja homosexual y una mujer, que era el personaje alegórico de la muerte. En ella trataba de temas que a mí realmente me interesaban como persona, porque cuando uno empieza a escribir, o realmente el acercamiento que yo tengo con la escritura o con la dramaturgia, es más que nada con temas que me pasan a mí, o sea, con temas que tienen que ver con mi propia biografía. Y en ese sentido a mí me interesaba cuestionar ciertos problemas o ciertas cosas que no están totalmente resueltas o que me podían llegar a molestarme un poco en términos personales, ¿no? La obra se pregunta un poco por esta imposibilidad de poder procrear en relaciones homosexuales. Se trataba un tema fundamental que es la muerte, esa especie como de existencia, pero la muerte a partir de otros tópicos que tenemos como en la sociedad, que es cómo me muero yo de amor, o sea, morir de amor, morirse de sueño. Morirse realmente, pero es como crear ese diálogo con situaciones que pasan en una relación homosexual, en una relación entre dos hombres. Se dio la posibilidad de poder hacer ese espectáculo acá en el GAM, en el marco de las actividades del mes de la arquitectura GAM. Entonces, en ese sentido, el trabajo tomó otro aspecto, porque no era realmente una obra de teatro, o no sería realmente una obra de teatro, sino más bien sería una intervención del edificio GAM para este encuentro, para este espacio simbólico. El problema de la instalación, o el punto mayor, fue cómo uno puede exponer una situación tan íntima y tan personal como es el tópico del tratamiento de la obra como texto, en un espacio que es tan público como el GAM, ¿no? En un espacio público del GAM. Como instalación, la obra funcionaba a partir de dispositivos de audio. Uno se colocaba unos sistemas de traducción de audio y escuchaba la pieza. Lo que pasaba aquí adentro se escuchaba en la plaza central. Entonces era una especie como de susurro. Uno podía escuchar la obra a partir de alguien que te hablaba al oído a cierta distancia, ¿no? El tema de la distancia fue importante porque precisamente fue la solución que yo di al tema de la privacidad o al tema de la intimidad con el texto, de cómo exponer mis emociones, ¿no? Y en ese sentido uno tomaba distancia del texto a partir de esta especie de doble altura, pero también en relación a la visualidad que uno podía tener, porque aquí estamos en un segundo plano, una especie de mezanine, que tú te acercas tanto a la obra, lo que pasa con el edificio, que uno no puede ver lo que está pasando. Entonces la obra habla también de ese distanciamiento en el que yo podía ver la escena completa entre más lejos estaba. Y ese distanciamiento y ese tratamiento fue en órdenes arquitectónicos lo que más me interesaba trabajar. Edgardo, resulta interesante en su currículum ver que también se ha integrado a una universidad que es una universidad privada en Chile de Artes, Ciencias y Comunicación, da diplomados, da cursos, talleres, hace exposiciones en los cuales hay transdisciplina, une diferentes campos del saber y del hacer. Y bueno, viendo imágenes del resultado de estos talleres creadas por él, por sus estudiantes, de verdad que impresiona mucho. Se ve una mano distinta en la creación, por ejemplo, de escenografía. Y esto es de verdad muy, muy notorio. Creo que vale la pena acercarse a este espacio creado por él que mencionabas hace unos minutos, porque puede uno ver algunas imágenes interesantes del resultado de esta unión de experiencias y de disciplinas. Sí, o apropiarse, mejor dicho, apropiarse de arquitectura como el espacio escenográfico ideal. Fíjate, si consideramos que la diáspora cultural la representan personas que rompen y que cruzan fronteras, pues con más razón, parte de ese viaje también es un viaje a través de cruzar las fronteras de las disciplinas artísticas. Y el caso de Fernando, pues es un ejemplo notable de alguien que vincula realmente todas sus vocaciones artísticas en un proyecto, en un artefacto multimedial muy sorprendente. Acabó la carrera de arquitectura, fíjate, su tesis de arquitectura fue sobre los poetas chilenos. Porque tiene otro vínculo con la poesía. De ahí se fue a estudiar a una universidad de teatro en Santiago de Chile, dirección escénica, fundó su compañía, como tú dices, da clases. En la propia compañía que tiene, lo contratan como director creativo para crear campañas de publicidad de grandes firmas chilenas, y bueno, pues es una obra muy, muy polifacética la que desarrolla Fernando. A mí me sorprendió cuando estuve investigando de él lo bien establecido, lo muy conocido que es en el ámbito cultural chileno, y es un mexicano muy joven
que pues tiene ya 12 años representando a nuestro país, reinventando a nuestro país y reinventando a las artes iberoamericanas desde ese otro gran polo cultural que es Santiago de Chile. No, pues fabuloso conocerlo. Muchas gracias por traernos estas figuras que están cambiando el panorama, la escena artística en tantas partes del mundo. Me pregunto la próxima semana quién será. Vamos a descubrir más dentro de 8 días. Muchas gracias por estar hoy aquí, Edgardo Bermejo. Gracias a ustedes. Bueno, pues ahora, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Yo creo que a la Costa del Sol. Me parece que están pensando cosas interesantes por allá, ¿no, Rafa? Así es, mi querida Laura, vamos a Málaga y seguimos tras la diáspora mexicana, porque también Arturo Ripstein está dando de qué hablar en uno de los festivales de cine más importantes de aquellas latitudes. Siento muchísimo que un bicho volador y contagioso me haya impedido estar con ustedes. Es una enorme alegría recibir esto y lo agradezco verdaderamente con humildad. Arturo Ripstein recibió en México de forma virtual el premio retrospectiva del Festival de Cine de Málaga. El cineasta, acompañado de la inseparable Paz Alicia García Diego, lamentó no haber podido viajar personalmente a esta fiesta del cine que no solo ha reconocido su trayectoria con una biznaga, sino que también seleccionó su más reciente película, El Diablo entre las piernas, para competir en su sección oficial. ¿Y si tú no sales? Yo no empiezo a pensar. Duro y dale. Piense que piense. Matisse de pronto decía que cuando pintaba un jarrón o una puerta en sus magníficos cuadros era un autorretrato. No me comparo, simplemente le robo la frase. Todo lo que yo hago es indiscutiblemente verme la cara y ver la cara de los que están alrededor de mí. Al final de cuentas, las películas con una cierta ambición siempre cuentan con el corazón, las tripas y los ojos de quien las hace y son inevitables. Entonces todas son, en rigor, autobiográficas. Todo lo que pueda decir de ti se va a quedar corto, Arturo, seguro, pero creo que eres un director fundamental no del cine mexicano, sino del cine contemporáneo, mucho más allá de cualquier espacio concreto. Porque te sitúas en un territorio absolutamente personal. El cine de Ripstein se construye y estamos en esa línea todos realmente, bueno, pues admiramos mucho tu trabajo por la minuciosidad de tus guiones, por esa expresividad de los planos secuencia, también por ese ritmo que es pausado y a la vez preciso, que nos permite profundizar y de una manera extraordinaria en las emociones y analizar a los personajes. Recibió en el Teatro Cervantes de Málaga la biznaga del premio Trayectoria a nombre de Arturo Ripstein, Antonio Chavarría, productor de El Diablo entre las piernas, quien leyó unas palabras del creador de Profundo Carmesí. El Diablo entre las piernas es una película con un humor salvaje y una profunda mirada poética ante la miseria de la vida que llega al ocaso. Algo de piedad y de compasión fluye a lo largo de esta historia valiente y desnuda, tan dura y tan difícil como el mirarse a sí mismo desnudo ante el espejo, sin maquillaje, sin peinado, sin vestuarios, sin artificios. Ahora lo podréis comprobar. Para mí Ripstein es un referente, el cine que él hace junto a su compañera, un referente de coherencia. En esta 23ª edición del Festival de Cine de Málaga estaba también prevista la entrega del Premio Málaga Sur a Gael García Bernal, pero con los cambios y adaptaciones que ha tenido que sufrir esta edición por la crisis sanitaria, se pospondrá para otro año. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Y bien, de Málaga nos vamos para otra ciudad de Europa. Una vez al año el Instituto Goethe otorga la medalla Goethe en memoria del autor del Fausto como condecoración oficial de la República Federal de Alemania. Es una manera de honrar a personalidades que se destacan por su labor y compromiso en el intercambio cultural internacional. Por motivo de la pandemia, los ganadores no van a poder recibir la medalla de manera personal y la ceremonia se va a transmitir digitalmente y por televisión. Y nos conectamos en este momento con la ciudad de Berlín, en donde se encuentra Valentina Torrado, de nuestro canal aliado Deutsche Welle, que más nos va a contar todos los detalles de este galardón.
Valentina, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre la medalla Goethe. Un saludo para todos desde Berlín. La entrega de la medalla Goethe en homenaje al poeta tendrá lugar el 28 de agosto, día de su nacimiento, en Weimar, ciudad donde pasó gran parte de su vida. Este prestigioso premio ha sido ya entregado a grandes nombres como Daniel Barenboim, Pierre Bourdieu o Jorge Semprún, entre otros. Y este año será otorgada a 3 personalidades como reconocimiento a su trabajo y trayectoria. A la artista plástica boliviana Elvira Espejo Aica, al escritor británico Ian McEwan y a la escritora, editora y curadora sudafricana Subiska Banner. El Instituto Goethe honra así su destacado compromiso con el intercambio cultural internacional. El tema de este año propuesto por el jurado es la contradicción sostenida, el rendimiento de las contradicciones. Bajo este lema, las obras de los ganadores son ejemplos del poder crítico del arte. Los 3 provienen de contextos culturales muy distintos y sus trabajos, según la valoración del jurado, reconoce las contradicciones y las transforma en oportunidades para promover un nuevo tipo de conocimiento que invite a la reflexión. Bueno, a Ian McEwan lo conocemos muy bien en México y aquí en este mismo canal lo hemos tenido en diferentes ocasiones. Recientemente ha publicado Cucaracha, pero desde la perspectiva que nos has dicho, Valentina, del jurado, ¿qué es lo que distingue el trabajo de los premiados? Con respecto a los premiados, Elvira Espejo Aica es una artista con varias facetas. Es poeta y narradora de la tradición oral y tejedora. El poder creativo de su trabajo ha sido considerado como una mediación cultural entre América Latina y Europa, entre la Bolivia contemporánea y su pasado colonial, y entre sus propias tradiciones indígenas y otras culturas. Por otra parte, Ian McEwan, nacido en Inglaterra en 1948, es uno de los escritores contemporáneos más importantes y respetados internacionalmente. Su obra literaria es una reflexión crítica y profunda sobre fenómenos que afectan a la sociedad en su conjunto, como la inteligencia artificial y la moralidad en la ciencia. La africana Subiska Banner, nacida en Zambia en 1976, es escritora, periodista y editora. En su obra está presente la diversidad de las culturas africanas. Además, el jurado apreció su detallado conocimiento de la literatura sudafricana, así como su comprensión sobre la identidad femenina africana. Con respecto a la ceremonia, ¿cómo será en esta ocasión? Este año, debido a la pandemia, los ganadores del premio no podrán viajar a la ciudad de Goethe, Weimar, para la ceremonia de entrega de premios que tradicionalmente tiene lugar el 28 de agosto, día del nacimiento del poeta. Por eso el Instituto Goethe, en cooperación con Deutsche Welle, prepararán una ceremonia digital en el sitio web del Instituto Goethe y Deutsche Welle en el canal YouTube DW Books para una audiencia mundial que se centrará en 3 cortometrajes que presentarán a los premiados y sus lugares de trabajo en Bolivia, Inglaterra y Sudáfrica. Fue un gusto haber compartido estos minutos con ustedes. Les deseo mucha salud y me despido de ustedes. Hasta la próxima. Valentina Torrado de DW. Muchas gracias, Valentina. Nos vemos la semana entrante. Y continuamos con más cosas. Laura, mira, la verdad, conocemos muy bien a McEwan. Las otras 2 galardonadas, en verdad no las conozco, pero el trabajo que hacen y que nos ha compartido Valentina Torrado me parecen verdaderamente importante y seductor poder saber más en torno a ellas. Bueno, esto es lo que tienen este tipo de acontecimientos que nos permiten descubrir figuras que a lo mejor no las teníamos ubicadas. Bien dices, Ian McEwan es un espléndido escritor del que pues por lo menos hay que recomendar Chesil Beach, Amor Perdurable y Expiación, que son 3 obras realmente magistrales de este autor británico. Y bueno, pues nos vamos a la pausa. Antes, Clarice y yo les tenemos una recomendación y está muy buena, eso no se lo pueden perder porque a todos nos compete. Kimberly Armengol va a estar acompañada por el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, para hablar sobre los tipos de abusos que se están cometiendo ahora durante la pandemia. Por ejemplo, subieron la colegiatura y no hay justificación, no le han validado la devolución de algún boleto, alguna entrada que haya comprado, algún espectáculo, un viaje, por ejemplo. No se lo pierdan porque casi a todos nos han pasado algunas situaciones por el estilo y hay que ver cómo se pueden solucionar. Esto a las 9 de la noche en Canal 22. Regresamos.
Un matrimonio lleno de celos e insatisfacciones, un misterioso viaje y un secreto que los acompañará hasta el final. No puede haber crimen perfecto. Asquerosos, repugnantes, siempre comiendo carne. Hasta un filetote de este grueso. En el marco de Macabro 2020, Cinema 22 Mexicano presenta El esqueleto de la señora Morales. Jueves, 22:30 horas. Brenda Lozano nos habla de su reciente novela, Brujas. Me interesan mucho estas otras narrativas también, ¿no? De las mujeres, cómo es la figura trans, que dice a muchos, ¿no? En muchos de estos momentos. Eso para mí fue lo mejor de todo, o sea, como estar... Brenda Lozano, segunda parte, Tratos y retratos con Silvia Lemus. Nuevo capítulo, miércoles 22 horas. Les comentamos que ya está disponible la convocatoria para el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2020. La Coordinación Nacional de Literatura del IMBAL, Leticia Luna, nos tiene todos los detalles. El Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada fue convocado por primera vez en 1977. En el 2007 se abrió la recepción de trabajos a poemarios editados en Iberoamérica y en el 2018 la convocatoria aceptó trabajos en lenguas indígenas de México. A lo largo de su historia lo han recibido, entre otros, Alberto Blanco, David Huerta, Carmen Leñero, Antonio del Toro y Fabio Morábito. Este año las convocatorias de los Premios Bellas Artes están siendo traducidas a 5 o 7 lenguas indígenas. Y nuestros traductores pues también son poetas, narradores de primer nivel. Creo que vamos integrando a las diferentes lenguas indígenas y ellos mismos van ganando muchísimos espacios en las diferentes convocatorias de los premios. Está dirigido a poetas nacidas y nacidos en cualquier país de Iberoamérica y que no importa el lugar de residencia del escritor. Los libros deben ser bilingües y con su traducción al español. Y el fallo se va a llevar a cabo la tercera semana del mes de diciembre. El jurado está integrado por 3 especialistas de la literatura nacional, escritores, estudiosos de la literatura. Ellos evidentemente que observan la calidad de la propuesta poética, pero también la edición. Entonces, a este premio, pues también pueden postular las editoriales de los poetas que hayan publicado en 2019 un libro de poemas. Las bases del Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada están en la página de la Coordinación Nacional de Literatura del IMBAL. Noticias 22, Alberto Aranda. Y continuamos con más de la agenda virtual, con Cultura en la Distancia, en el marco de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2020. El narrador gráfico Luis Alberto Villegas compartió algunos secretos para contar historias desde las viñetas del cómic. Nivada presenta. Durante la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales se han presentado algunos ejemplos de cómics, pero ¿cómo empezar? ¿Cuál es la estructura de un cómic y cómo llevarlo a buen término? Para responder a esas inquietudes, Luis Alberto Villegas impartió en 2 sesiones el taller El viaje del héroe, cómo contar una historia en historieta, en donde propuso una metodología. A partir de esa metodología, ¿no? Que es el llamado a la aventura, ¿no? Parte de que el héroe está en su zona de confort, como muchos seres humanos lo estamos en más de una ocasión de nuestras vidas, llega la llamada a la aventura. La primera reacción del héroe es rechazar ese llamado a la aventura, no quiere, ¿no? Porque como seres humanos le tenemos miedo a lo desconocido, pero una vez que se decide aceptar ese llamado a la aventura, que pues comienza a salir de esa zona de confort, de ese mundo ordinario que conoce, y entra al mundo desconocido, y es donde empieza lo más interesante, ¿no? Luis Alberto Villegas, quien ha sido beneficiario del FONCA, es coautor de Cristóbal el Brujo, cómic que está siendo traducido a 3 lenguas y que en un futuro podremos ver en librerías, ferias de libros y eventos especializados de cómic.
Es un brujo mexicano, él viaja de pueblo en pueblo ayudando a la gente, se va encontrando con nahuales, fantasmas de la revolución, brujas, la Llorona, el Charro Negro, ¿no? Para hacerlo, nosotros viajábamos a las comunidades de las cuales queremos hablar y estando ahí en la localidad, pues platicamos con la gente. El pretexto de este brujo viajero, pues era, pues sí, desarrollar un cómic de aventuras, pero sobre todo, pues nutrirse de ese patrimonio intangible que existe en cada pueblo de nuestro país, ¿no? Además, prepara una novela gráfica en donde habla sobre los defensores de los bosques. Estoy preparando una novela gráfica que habla acerca de los ambientalistas que están defendiendo los bosques, ¿no? Y que, pues desgraciadamente, pues se están matando y pues pasan a ser cifras, pero que en realidad su labor es bien importante para el país y no solo para el país, para el mundo, ¿no? Entonces, esta novela gráfica pues no solo se queda como en esta tragedia social, sino que está impregnada de este imaginario popular mexicano como son los nahuales, la brujería y pues toda esta cosmogonía indígena, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Tenemos más materiales para disfrutar en Internet. La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presenta su cuarta producción audiovisual en línea y en esta ocasión nos invitan a descubrir las sonoridades de la danza folclórica ucraniana conocida como el trepak. Vamos a ver de qué se trata. Un viaje al interior de la música clásica, una matrioshka que interactúa con un cascanueces animado e invita a escuchar los sonidos del violín, clarinete, cello y percusiones interpretados por más de 60 músicos, es la propuesta audiovisual de la pieza Trepak, Danza Rusa, que estrena la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Con un concepto visual del productor Rodolfo Ortega y bajo la batuta del director de orquesta Miguel Salmón del Real, el video presenta un fragmento del emblemático ballet El Cascanueces de Tchaikovsky. Un video de lo que he llamado música remota, música desde casa, grabada por una orquesta sinfónica, cada integrante sin más que su teléfono celular y su instrumento, sincronizada y postproducida por un equipo creativo. Nos salimos de las cuadrículas, nos fuimos a otras formas y en el caso hubo animaciones de Arturo Patis y este equipo que trabajó después de que la Orquesta Sinfónica entregara su música, trabajó en este concepto que además siento que refleja mucho de la coreografía original del ballet. Esto fue un poquito de la idea. Esta es la cuarta producción en formato audiovisual que presenta la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Rodolfo Ortega propone en ella un concepto en el que los músicos aparecen al interior de figuras de muñecas rusas que giran en una misma base rítmica, simulando una de las características principales del trepak, danza folclórica de origen ucraniano. Nos invita a pensar en algo alegre, algo festivo. Era bailada por cosacos y era tocada en banduras, estos instrumentos de cuerda propios de la tradición rusa, a veces cantada, y tendrá una antigüedad de aproximadamente unos 2 siglos. Estamos muy complacidos de que ahora encuentre su estreno de manera nacional e internacional y esperando poder contribuir y colaborar mucho más con llegando a un público que no nos conocía y continuando nuestra labor educativa y nuestra labor cultural, esta vez por medio de la tecnología. Trepak Danza Rusa podrá verse en las redes sociales del Instituto Sinaloense de Cultura. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Y qué les parece si nos vamos a la pausa con un guiño de ese trabajo de la Orquesta Sinfónica de Sinaloa? Ya volvemos.
Para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Canal 22, a través de la Dirección de Noticias, presenta Geografía de la Ausencia, Desaparición Forzada en México, una ruta audiovisual. Serie de cápsulas que revisa el tema a través del trabajo de cineastas y fotógrafos. Del lunes 24 al viernes 28 de agosto en Noticias 22 y Noticias 22 Digital. 20 horas por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Hola, ¿cómo están? Yo soy Kimberly Armengol. Acompáñenos en Debate 22. Hoy nos va a acompañar el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla. Vamos a hablar acerca de todos los abusos en torno a la pandemia. ¿Qué pasa si le suben las colegiaturas? ¿Qué pasa si abusan en los servicios sanitarios? Hasta si no ha tenido devoluciones en boletos de viaje o servicios turísticos que ha utilizado. Acompáñenos a las 9 en Debate 22. Continuamos aquí en Noticias 22. Abrir la tierra, del director Alejandro Zuno, es uno de los 5 cortometrajes nominados a los premios Ariel 2020. Este documental retrató la incansable lucha de una madre por acceder a la verdad y la justicia. Nos dejamos con la tercera entrega de este serial Geografía de la Ausencia y Desaparición Forzada en México, Ruta Audiovisual. Veracruz ocupa el deshonroso primer lugar a nivel nacional de estados con el mayor número de fosas clandestinas. De 1964 a julio de 2020 se han localizado 173. También ocupa el cuarto lugar de estados con mayor reporte de personas desaparecidas o no localizadas. Entre el 1 de diciembre de 2018 al 13 de julio de 2020 se han denunciado 2.075 casos. Las cifras son alarmantes, pero no dejan de ser un número. Por eso el director Alejandro Zuno buscó dar voz a todas las familias que han tomado las riendas de su propia tragedia a través del testimonio de Perla Álvarez en el documental Abrir la Tierra. Yo quería ir más allá de visibilizar el problema y mi propósito tenía que ver con sensibilizar y con buscar generar empatía en el espectador hacia estos casos. El 11 de diciembre del 2013 yo me encontraba laborando cuando recibo una llamada de mi hermana a donde me dice que le avisan que se llevan a Víctor. En diciembre de 2013, Víctor Álvarez Damián y otros 9 jóvenes fueron detenidos por la policía en un operativo en la ciudad de Veracruz. 6 de ellos siguen desaparecidos. Perla, la madre de Víctor, lo ha buscado literalmente hasta debajo de las piedras. Entonces yo lo que hice fue escribir un guión. A partir de toda la información, escribí un guión que estaba estructurado dramáticamente, que tenía una presentación, ¿no?, de personaje, luego como un first turning point, en donde hay como una revelación, ¿no? Ella tiene un objetivo muy claro, que es encontrar a su hijo, y estuvo también construido, llevado hacia un clímax, ¿no?, que es este descubrimiento atroz que hacen ellas de las fosas de Colinas de Santa Fe. Colinas de Santa Fe es considerada la fosa clandestina más grande del país. Durante 3 años, los integrantes del colectivo Solecito, al que pertenece Perla, localizaron 156 fosas clandestinas con 298 cráneos y más de 22.900 restos óseos. La película omite estos detalles escabrosos, pues no busca ser un documento de denuncia. Esa decisión y otras más parten de no revictimizar a mi personaje principal. En cambio, Alejandro Zuno se ha sumado al proyecto Ideas, litigio estratégico en derechos humanos, realizando cápsulas de denuncia. No tiene un corte cinematográfico, no es más que una cápsula, pero la gente o incluso instancias de autoridades, en vez de leer un documento de muchas páginas, pues pueden ver una cápsula de 3 minutos y queda muy claro el caso, ¿no? Queda muy claro quién es la víctima, qué es lo que busca, cómo se le puede dar reparación, etcétera. Mi nombre es María de Lourdes Mejía Aguilar. Soy madre de Carlos Sinoe Cuevas Mejía, un tesista de la Facultad de Filosofía y Letras, ejecutado extrajudicialmente el día 26 de octubre del 2011
casi 8 años de la ejecución de mi hijo, pues no he tenido respuesta, no sigue impune su muerte. Noticias 22, Julio López. Vaya, qué historias difíciles, crudas, no menos difíciles y crudas también como el abuso de autoridad y el racismo que vuelven a hacer nota en Estados Unidos. Esto aumenta la tensión, por supuesto, para el Partido Republicano previo a las elecciones de noviembre y también a su política internacional. Todo esto en Visión Global con Ileana Rodríguez Santibáñez. Bueno, pues ya es miércoles de Visión Global y tienes toda la razón. ¿Qué problemas tan importantes está viviendo Estados Unidos con base en todo el tema racial? No conformes con el deceso de George Floyd y toda esta manifestación que se ha generado en los Estados Unidos en contra del uso de la fuerza, particularmente con las minorías y precisamente en contra de afroamericanos o afrodescendientes. Este domingo se vuelve a suscitar un suceso similar, pero aquí la persona que ha sido agredida afortunadamente no pierde la vida, sin embargo, es posible que quede parapléjico. Estamos hablando de Jacob Blake en Wisconsin. Esta persona, sin tener todo el contexto porque no ha sido publicado, al intentar abordar su camioneta donde estaban esperándolo sus 3 hijos, está queriendo ser detenido por algunos policías de ese estado. Él no pone resistencia, pero tampoco se detiene el llamado de la autoridad y cuando está subiendo a su camioneta recibe 7 balazos por la espalda. Esta situación ha llevado otra vez a la euforia de las manifestaciones en los Estados Unidos y particularmente en Wisconsin. Nuevamente, la autoridad ha permitido en este caso, lo que tiene que ver con el gobernador, ha permitido que lleguen policías federales o las fuerzas federales y la Guardia Nacional a tratar de controlar los ánimos en el estado. ¿Por qué? Porque desde que se suscitaron estos lamentables hechos y hasta el día de ayer hubieron manifestaciones donde se ocasionaron reyertas, pero no solo esto, sino que al término de una de estas, en una gasolinera hubieron el deceso de 2 personas. Ya hay una detención en todo este contexto y ahora la amenaza es que la policía o las fuerzas federales lleguen al estado como en algún primer momento se hizo en Oregón, aún en contra de la oposición del propio gobernador. Lamentablemente este hecho es el que da pauta al inicio de la convención republicana. Recordemos que la semana pasada hacíamos precisamente el análisis de la convención demócrata y ahora viene la convención republicana. Este lunes se ha hecho el pronunciamiento o el anuncio de que la fórmula que entrará a las próximas elecciones como los candidatos son precisamente Trump, acompañado de su actual vicepresidente Pence. Ahora bien, han habido varios símbolos dentro de esta convención republicana que se transmite desde Carolina del Norte a partir de diferentes plataformas y con el pronunciamiento de distintos líderes en distintos lugares de la nación. Por ejemplo, hoy precisamente el discurso de Pence, el vicepresidente, ha sido desde Baltimore, donde se ha creado el himno nacional de esta gran nación y que estará en este momento transmitiéndose en otros noticiarios. Pero más allá de la presencia de Pence, un conservador evangélico que le habla a la derecha conservadora y religiosa, encontramos este lunes un discurso muy llamativo en contra de los demócratas que sin ninguna máscara se va en contra de estos. ¿Qué es lo que dice Kimberly Guilford, la novia del hijo de Donald Trump? Bueno, esta mujer de 51 años y que trabaja en la Fiscalía de San Francisco arremete en contra de los demócratas acusándolos de socialistas. No tiene nada de malo esto, pero el contexto es negativo si consideramos que dice que Biden y Kamala Harris seguirán los pasos de líderes que pueden llegar a ser concebidos por la derecha como dictadores. Hablan de Cuba, hablan de Venezuela y otro tipo de estados donde la restricción de libertades se pone en duda. Ese discurso fue de los más duros. Habló la esposa también de Trump, que bueno, llama también, igual que el resto de las esposas, a acompañar a su marido, en este caso, a las elecciones y a depositar la confianza en Donald Trump. Un presidente que se enfrenta al desastre de una pandemia con una cantidad enorme de muertos,
más de 160,000 y por supuesto una tasa de desempleo brutal. Este es el contexto en el que se comienza a dar la convención republicana, que termina el día de mañana con un símbolo muy fuerte que rompe con la tradición de las convenciones. Esta convención republicana en el cierre y donde se espera la aceptación formal de su candidatura será transmitida desde la Casa Blanca. Aquí se genera una percepción de un conflicto de interés porque es la primera vez que siendo mandatario y siendo un contendiente frente al candidato Biden, transmite desde una plataforma política legítima que es la Casa Blanca. Entonces, esto es inusual y, por supuesto, los críticos harán de ello todo un escenario. Pero vámonos a algo muy importante que también está ocurriendo dentro de Estados Unidos o conectado con Estados Unidos. Recientemente y en este día se ha afirmado la posibilidad de que además de que lleguen a término las sanciones sobre Irán a mitad de octubre, Irán ha permitido que la Organización Internacional de Energía Atómica, que depende de Naciones Unidas, pueda incursionar en 2 de sus plantas que han sido acusadas por parte de Israel de producir ciertos materiales que pueden generar armas atómicas. Es la primera vez que Irán abre la posibilidad de ingresar a estas plantas, pero dentro del marco del acuerdo nuclear que Estados Unidos abandonó con la llegada de Trump en el 2018. Estados Unidos quería una resolución del Consejo de Seguridad que permitiera activar nuevamente o extender las sanciones en contra de Irán, que la han llevado a un límite crítico de su crecimiento. El Fondo Monetario Internacional calcula que para el siguiente año no va a haber ningún crecimiento del Producto Interno Bruto de Irán, en una circunstancia donde las sanciones han afectado terriblemente su economía. Irán permite el ingreso de inspectores para revisar las plantas, lo que le da la oportunidad no solamente de no extender las sanciones, sino le da un respiro para generar circunstancias de comercialización de petróleo y otros bienes con otros socios que eran parte de las sanciones que pesaban sobre Irán. Entonces, buenas noticias para Irán, pero no tan buenas para Estados Unidos. Pues finalmente también capital político para alguno de los partidos. Ileana, muchas gracias por traerlo a cuento esta noche y estaremos muy al pendiente de lo que pase en esta convención republicana. Nos vemos la próxima semana y nos vamos a despedir con algo mucho más amable que estas cuestiones que suceden allá en Estados Unidos. Ayer cumplió 80 años el bajo barítono José Van Damme, de origen belga. Él a los 17 años estaba cantando ahí en el conservatorio de su ciudad natal. Lorin Maazel lo escucha y dice, vente para Berlín, y graba la obra española de Berlioz, de Ravel, y después lo escucha Herbert von Karajan y se vuelve todo un fenómeno. Hoy celebramos su cumpleaños con él cantando tango. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.